Ahora vamos a observar ejemplos de diferentes datasheets. Vamos a ver algunos datasheets e iremos checando la información que contienen. Aquí tengo un primer ejemplo. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, encontramos en primer lugar la descripción de a qué circuito integrado corresponde. Corresponde a un 74HC02 o 74HCT02. Y es un circuito integrado que va a contener 4 compuertas NOR de 2 entradas. Tenemos la información del fabricante, en este caso es Philips. Y según vamos avanzando en el datasheet, empezamos a obtener más información. Podemos observar que aquí tenemos pues el tiempo de propagación. En esta parte de acá tenemos la descripción del circuito integrado, las compuertas que corresponden y también cuáles son sus entradas y son sus salidas. Este cuadro de acá nos está mostrando el circuito integrado, cómo se ve físicamente por arriba, y podemos detectar fácilmente el pin número 1. Vamos contando para abajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego continuamos por la derecha y subiendo 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. El pin 1 es muy importante porque el pin 1 nos va a servir como referencia para todos los demás. Nosotros lo vamos a encontrar porque el circuito integrado siempre va a tener un tipo de referencia. Una referencia puede ser una muesca y lo vamos a encontrar a la izquierda, puede ser un punto pintado o alguna marca también dentro del circuito. Entonces esa es la forma física como nosotros vamos a ver al circuito integrado por arriba. VCC, que es la fuente de voltaje, la parte positiva de la fuente de voltaje, para este integrado lo vamos a conectar en el pin 14 y la tierra o la parte negativa de la fuente de voltaje la vamos a conectar en el pin 7. Si observamos vamos a poder ver cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Las entradas, en este caso para el NOR, vendría a ser el pin 2, es la primera entrada del primer NOR, el pin 3 es la segunda entrada del primer NOR y la salida del primer NOR es el pin 1. Así están marcadas las demás. Para el segundo NOR tenemos A y B como entradas y Y como salida. En el tercer NOR tenemos A y B como entradas, que son los pines 8 y 9, y el pin 10 de salida. Y para el cuarto NOR tenemos pues marcado el pin 11 y 12 como entradas y el pin 13 como salidas. Esta es la descripción física de los pines. Si lo queremos ver de forma lógica, bueno, está marcado de esta manera y encontramos también los pines que corresponden. 2 y 3 son entradas del primer NOR y el pin 1 es la salida y así sucesivamente. Observamos lo mismo acá, nada más que en este caso no se está utilizando la versión del IEEE, sino que para estos símbolos lógicos nosotros estamos teniendo una representación que se utiliza más en Europa. También podemos tener el diagrama de cómo está construido internamente esa compuerta y también la tabla de verdad del circuito integrado de las compuertas que contiene. Bueno, aquí observamos más información técnica. Y llegamos a la parte en la cual nosotros tenemos el diagrama de las formas de onda. Podemos observar el tiempo de propagación. Aquí están marcadas las entradas A y B, el momento en el cual están iniciando, y también el momento en el cual nosotros ya tenemos el inicio de la salida. Todos estos puntos ya lo hemos estudiado en las lecciones anteriores, entonces nos resulta fácil poder leer este. Este es otro datasheet. También encontramos la información de quién es el fabricante,
La información del circuito integrado es un 74LS74. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues va a consistir en un circuito integrado que va a tener flip-flops de tipo D. Este tema de los flip-flops aún no lo vemos, pero lo vamos a ver ya dentro de muy pronto en las lecciones que siguen. Bueno, vemos el diagrama de conexiones y observamos nuevamente. Aquí tenemos el pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Tierra está en el pin 7 y el positivo de la fuente de voltaje en el pin 14, lo cual es usual, pero no siempre se lleva a cabo de esta forma. Tenemos también la tabla de verdad. Aquí podemos observar características, por ejemplo, del voltaje que nosotros debemos de dar al circuito integrado para que trabaje. Tenemos un mínimo de 475, un máximo de 5.25 y un voltaje nominal, que es el que nosotros debemos de estar utilizando, de 5 volts. Para que nosotros tengamos un valor considerado como high o 1, tenemos que tener mínimo 2 volts, y para que tengamos un valor considerado como 0, entonces nosotros tenemos que tener 0.8 volts o menos. Encontramos otra información. Por ejemplo, la temperatura de operación. El circuito integrado puede operar de 0 a 70 grados centígrados, y así podemos ir recorriendo y obtener más información acerca de este circuito integrado. Aquí tenemos el máximo valor para la frecuencia de operación, que en este caso, bueno, vamos a tener en 25 y 20 MHz, dependiendo de las características que tenga. Luego tenemos la información física, dependiendo del empaquetado en el cual nosotros estemos trabajando el circuito integrado. Como pueden observar, siempre tenemos algo que está marcando o denotando cuál es el pin 1. Aquí observamos otro tipo de empaquetado, también con sus dimensiones. Y otro más. También observamos las dimensiones y tenemos la información de referencia para poder localizar rápidamente el pin 1, donde tenemos esta muesca, y en este caso, bueno, también tenemos una marca que nos está indicando dónde contar el pin 1. Este es otro ejemplo de datasheet. En este caso es para un 74LS76. El fabricante es ON Semiconductor, que es, bueno, es un flip-flop, en este caso JK, y que tenga dual nos indica que va a tener en realidad dos de estos flip-flops. Está la tabla de verdad, información acerca de los empaquetados en los cuales podemos conseguir este circuito integrado, uno para montaje superficial y el otro normal. Información acerca de la fuente de voltaje, las temperaturas, todo esto que ya hemos visto. Está el diagrama interno, los símbolos lógicos indicando cuáles son los pines o las patitas de conexión para cada uno de los flip-flops. Información de operación con características electrónicas. También la información del empaquetado con sus dimensiones correspondientes, la forma de localizar el pin 1. En este ejemplo tenemos un 74LS83A, la información del fabricante, que es Motorola. ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste en un sumador completo de 4 bits y que tiene el carry. El sumador también lo vamos a estudiar en una lección posterior. Vamos a observar la configuración de los pines o de las patitas, porque esto es muy importante. Como siempre encontramos el 1 debido a que tenemos una muesca y se encuentra a la izquierda. Algo que quiero hacer notar es que la patita donde vamos a conectar
el voltaje positivo y vamos a conectar la tierra, son 5 y 12 respectivamente. No es como en otros casos que hemos estado conectando en los extremos del chip, generalmente en 7 y 14 con los que hemos visto anteriormente. ¿Por qué menciono esto? Porque quizá, como generalmente muchos circuitos integrados tienen las conexiones de fuente de poder en 7 y en 14, nosotros podemos conectar sin querer en esos pines y dañar el chip o no obtener los resultados que deseamos. Por eso es importante tener los datasheets para verificar dónde se encuentra cada una de las conexiones, tanto de la fuente de poder como de las entradas y las salidas que nosotros necesitemos. Aquí podemos observar los diferentes empaquetados en los que este fabricante lo produce. El diagrama lógico, su símbolo, con las entradas correspondientes, las salidas, la tabla de verdad, información acerca de los voltajes, también tenemos los diagramas de forma de onda para que podamos observar cómo es que funciona y podamos identificar también los tiempos de propagación. Por último tenemos este datasheet que corresponde a una memoria RAM. Tenemos la información del fabricante, el tamaño que tiene, que son 128K por 8 bits, algo de información de características del circuito integrado, el diagrama de cómo funciona, las direcciones, la información de control, las entradas y las salidas, el diagrama del empaquetado, pin 1 como siempre a la izquierda de la muesca, a qué corresponde cada uno de los pines. Tenemos aquí tierra y aquí tenemos la conexión a voltaje positivo. Información de la tabla de verdad. En este caso vamos a tener alta impedancia. Aquí donde dice High Z es alta impedancia. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener un comportamiento como el de Tree State. Más información de características eléctricas. Y esta parte es importante. ¿Qué tenemos acá? Tenemos los diagramas. Ya es posible leer este tipo de diagramas. Hemos visto cómo se hace. En esta sección acá vemos que es la información del bus de direcciones y podemos tener tanto unos o como ceros. No sabemos qué va a ser en ese momento, pero cualquiera de los dos valores es válido. Acá tenemos el momento en el cual se está llevando a cabo la transición y nuevamente podemos tener valores tanto 1 como 0. Acá observamos que en cualquier momento a partir de este punto en tiempo a este punto en tiempo nosotros podemos tener un cambio en la señal que tenemos de 1 hacia 0. Luego va a permanecer en 0 y luego durante todo este rango de tiempo nosotros podemos tener un cambio en la señal de 0 hacia 1. Algo similar está sucediendo acá. En este caso que tenemos cambios de 0 a 1 en cualquier momento en este rango de tiempo, luego permanece en 1 la señal y luego podemos tener un cambio de 1 a 0 también en cualquier momento que dure este rango de tiempo. Ahora, acá tenemos alta impedancia, es decir, aquí se encuentra en Tree State, como si estuviera desconectado. Y luego podemos tener cambios tanto a unos como a ceros. Y luego viene el momento en el cual ya tenemos la información válida de salida, que también pueden ser unos o ceros. Después de eso regresa a Tree State. Más información, más diagramas. Y ya es posible leer todos estos diagramas.